¿qué tal? Espero todos se encuentren bastante bien. Mi nombre es José Luis Chávez Becerra, yo soy enfermero. En algunos países nos conocen como licenciados en enfermería. Soy especialista en aplicación de TIC para la enseñanza y además soy magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación. Actualmente laboro en el servicio de urgencias respiratorias del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. Soy docente del programa de enfermería de la Universidad de Pamplona y también soy docente de la Escuela de Auxiliares Técnicos en Enfermería también de aquí de Pamplona. Para hoy vamos a ver un tema que es bastante importante en servicios de urgencia y cuidado crítico, como son los cuidados de enfermería en pacientes con IAM o infartos agudos al miocardio. Vamos a abordar, pero antes la invitación a que nos sigan en la página de Instagram. Nos consiguen como enfermero antiséptico. Allí abordamos mucho contenido de servicios, de atenciones de servicio de urgencias y cuidado crítico, principalmente adulto. Eh, Mucho material educativo constantemente, entonces para que nos sigan allí. Y como les dije, vamos a ver eh, nueve subtemas de este mismo. Vamos a ver la definición del infarto agudo al miocardio, la epidemiología, la anatomía, la fisiología cardíaca, la fisiopatología como tal del IAM, los factores de riesgo, la clínica, que es fundamental en estos pacientes, los medios diagnósticos, y durante toda la ponencia voy a hablar de los cuidados de enfermería, que son bastante importantes. Eso llevado a la práctica en servicios de urgencia y cuidado crítico, ¿sí? Entonces, como tal, la definición o las generalidades del síndrome coronario agudo, tenemos tres subtemas o definiciones que debemos tener en cuenta, que es la gina inestable, el IAM sin la elevación del ST y el IAM con la elevación del ST, que es bastante importante tener en cuenta, o la diferencia de estos últimos dos. Entonces, la AJA la define como el IAM como la evidencia de necrosis miocárdica, electrocardiográfica y enzimática, la cual tiene diversas manifestaciones clínicas que las vamos a ver principalmente. Entonces, en cuanto al IAM con y sin elevación del ST, hay una diferencia bastante notable, y es la evidencia electrocardiográfica, es lo primordial, ¿sí? Si nosotros vemos una alteración del segmento ST, una elevación, pues lo definimos como el IAM con elevación del ST, y si no, pues sin la elevación del ST. Cuando empieza a producirse esta elevación, pues esta elevación tiene que ver con cambios a nivel de la morfología cardíaca, cuando empieza a haber una necrosis, que ahorita más adelante la vamos a ver, ¿sí? Pero finalmente, ¿quién me dice a mí si es un infarto o no? Yo sé que ustedes están pensando en el electrocardiograma, pero realmente las enzimas cardíacas, principalmente la troponina, es la prueba confirmatoria de un infarto agudo del miocardio. Claro que hay unas pruebas más especializadas que las vamos a nombrar ahorita, como la arteriografía, pero en un hospital de segundo nivel, tercer nivel, la primera prueba y la más contundente de confirmación de un infarto son las troponinas. Entonces, hay, de acuerdo a la clasificación, vamos a ver dos temas o dos ítems, que son: la primera clasificación es según el electrocardiograma, como les decía, con o sin elevación del ST. Como ven en el electro que muestro en la pantalla, es un ejemplo claro de un IAM con elevación del ST. Como ven aquí, se lo señalo con el clic, ¿sí? El ST está elevado, y eso le llamamos, en la parte clínica le llamamos el signo de bandera. Esto es un signo bastante característico de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST.
Otra clasificación que podríamos tener en cuenta al momento de un IAM es según el área en donde esté sucediendo este infarto y por lo tanto la necrosis del músculo. Entonces un IAM puede ser anteroposterior, puede ser lateral, puede ser inferior o puede ser anterocostal. Esto es importante. Y las causas, ¿cuáles son las causas más importantes? La primera que sobresale es la aterosclerosis coronaria, ¿sí? Cuando el paciente lleva mucho tiempo consumiendo grasa, que la hamburguesa, que el perro caliente, ¿sí? Que todo lo que sea freído o fritado, como lo decimos en mi país, pues esta grasa realmente pues el sistema digestivo no es capaz de eliminarla, por lo tanto se va acumulando en alguna parte del cuerpo, se tiene que acumular, y una de estas partes es dentro del endotelio de las arterias coronarias hasta formar una obstrucción total, que ahorita lo voy a hablar más detalladamente, y producir el infarto. Realmente el infarto es sinónimo de obstrucción, de taponamiento, de colapso. Entonces no hay un paso de sangre y el tejido que está posterior a ese trombo que se forma, pues es un tejido que no tiene perfusión, no va a recibir esa sangre oxigenada, por lo tanto es un tejido que obviamente se va a morir. Y el gran inconveniente del corazón o las células coronarias, las células cardíacas, perdón, es que igual que el cerebro son tejidos que no se recuperan, son células que con las que nacemos vamos a morir y vamos perdiendo pues, a medida de los años. Entonces este tejido cardíaco no se regenera, ¿sí? El tejido que se afecte o que se muera va a estar así hasta el final de nuestros días y si es una zona importante, por lo menos en el ventrículo izquierdo, que es el encargado de llevar esa sangre a todo el cuerpo, pues allí vamos a empezar a tener problemas de perfusión distal principalmente. Nuestra FEBI, que es la fracción de eyección ventricular, va a verse disminuida, por lo tanto, como le decía, la perfusión distal también. En este caso, los estudios demuestran que el 95% de los IAM se producen por la aterosclerosis coronaria, pero hay otros causas como las embolias, ¿sí? Por eso es importante nosotros como profesionales de enfermería, cuando a veces que tenemos un paciente que observamos que tiene una vena tapada, no ir a empujar con fuerza ese trombito que está haciendo la oclusión, porque recuerden que al final nuestro sistema circulatorio nos conecta todos los órganos y ese trombo que estamos desprendiendo de ese catéter es un trombo que puede viajar y alojarse en una arteria coronaria y producir un IAM. Si llega a cerebro, pues produce una serie isquémico. Si va a pulmón, produce un tromboembolismo pulmonar. Entonces tener mucho cuidado con esto. Y estados de hipercoagulación, los pacientes que tienen afectados sus tiempos de coagulación no prolongados, sino al contrario, muy acortados, pues es una sangre que se va a coagular mucho más rápido, produciendo pues embolias. Y los espasmos coronarios severos, que realmente son muy pocos conocidos o presentados. En cuanto a la epidemiología, en 2020 Gaviria y compañía, en su estudio de epidemiología del síndrome coronario agudo, demostraron en países latinoamericanos, un estudio que se hizo entre 2007 y 2012, pero publicado en 2020, en donde demostraron pues las principales causas del infarto agudo al miocardio, en donde la obesidad, el sedentarismo, la hipercolesterolemia fueron las principales causas de esta aparición. Lo que les nombraba anteriormente en la otra diapositiva en cuanto a las causas, ¿no? La obesidad, pues obviamente aumento del consumo de grasa, el sedentarismo también, pues no poder quemarla, no quemar esa grasa, no quemar esas calorías de más, y pues obviamente la hipercolesterolemia, el aumento del consumo de esa grasa.
En cuanto a la anatomía, voy a ser muy breve con esto para más adelante enfocarnos a todo lo que tiene que ver con los cuidados. El corazón, pues, es nuestra bomba, el encargado de bombear la sangre a todo el cuerpo. Tiene cuatro cavidades, dos aurículas, la aurícula derecha y la izquierda, dos ventrículos, el derecho y el izquierdo. De las cavidades, de la más importante es el ventrículo izquierdo, debido a que, y como se pueden dar cuenta, el ventrículo izquierdo es más, la musculatura es mucho más gruesa que los demás, las demás cavidades, y es porque finalmente el ventrículo izquierdo es el encargado de hacer llegar esa sangre desde la cabeza hasta nuestra punta de los pies. Por eso ese ventrículo es más grueso, porque necesita mucha más fuerza para inyectar esa sangre y garantizar al menos un gasto cardíaco adecuado, ¿sí? Eh, la vena pulmonar, perdón, la arteria pulmonar, que es la única arteria que lleva, entre comillas, sangre sin oxígeno, ¿sí? La lleva a los pulmones y la devuelve a través de la vena pulmonar, que es la única vena que transporta sangre oxigenada, ¿sí? Y así se cumple el ciclo cardíaco, compuesto también por cuatro válvulas, ¿sí? La aórtica, la pulmonar, la tricuspidia y la mitral, que son las encargadas de cerrarse para evitar el paso de la sangre de una cavidad, o que se regrese la sangre de una cavidad a otra. Y es lo que finalmente nosotros escuchamos cuando escultamos el corazón. El paso del cierre de estas válvulas es lo que escuchamos nosotros, o lo que conocemos como latido cardíaco, es lo que finalmente escuchamos. En cuanto a la fisiología, como les decía, el principal objetivo del corazón es la perfusión, ¿sí? Llevar el oxígeno a todas las células. Además, pues, llevar todo lo que son nutrientes y eliminar desechos por la circulación venosa. No solamente esto, además, como les decía, transporta desechos tóxicos, nos ayuda también con la regulación de la temperatura, distribución de las hormonas, y pues mantener la circulación de todos nuestro mecanismo de defensa, como son los glóbulos blancos y los demás anticuerpos. En cuanto a la fisiopatología, como les decía, la principal causa es la aterosclerosis en el 95% de los casos, y se produce, pues, por la acumulación de colesterol en la capa media de las arterias, como lo están viendo en la imagen. Se va acumulando grasa dentro de esta arteria, eh, disminuyendo la luz de esta arteria e impidiendo que pase la sangre. No solo es la acumulación de grasa, sino además de esto, nuestro mecanismo de defensa, nuestro sistema inmunitario, con la necesidad de eliminar esa grasa para aumentar el paso de sangre, pues empiezan a adicionar macrófagos para tratar de eliminar esta acumulación de grasa, pero pues al final termina siendo contraproducente, porque si se une el macrófago, pues se va a reducir muchísimo más la luz de la arteria y va a pasar mucha menos sangre. Entonces ya los macrófagos pues finalmente se empiezan a unir plaquetas y demás células sanguíneas, lo que va a hacer finalizarmente un taponamiento completo parcial de esta luz. Como lo ven, eh, la, la, la capa de grasa unida a ella macrófagos, la red que están viendo ahí, pues es todo nuestro sistema de formación de plaquetas, como la fibrina, y glóbulos rojos obviamente se van añadiendo ahí, se va formando una red, y todo lo que va pasando se va quedando, y eso, como les decía, es contraproducente, porque se va a reducir la luz de ese vaso y va a terminar produciendo pues la necrosis del tejido que está después de ese taponamiento, produciendo lo que finalmente conocemos como IAM. ¿Qué factores de riesgo yo debería tener en cuenta para la presentación de un IAM?
tenemos dos tipos, los modificables y los no modificables. Los no modificables primero vamos a hablar en cuanto a la edad. Los estudios demuestran que los hombres mayores de 45 años y mujeres de 55 años, pues a mayor edad aumenta el riesgo, pero hace días en la práctica clínica justamente eh, un paciente de 28 años hipertenso, eh, con estilos de vida no saludable, eh, no adherido al régimen terapéutico antihipertensivo, nos llegó infartado. Realmente pues lo pudimos sospechar al inicio por el cuadro típico del dolor punzante en el pecho, pero pues por la edad podríamos inclusive pensar cualquier otra cosa, pero por tener la hipertensión pues lo acercaba a ese posible diagnóstico de evento, pero pues así fue, aunque la bibliografía pues más comúnmente es a esto. Yo siempre le digo a los estudiantes, los pacientes no son de libro, algunos pacientes no son de libro, entonces este paciente que les menciono pues se salía de lo común pues y se salía de los libros. En cuanto al sexo tiene que ver mucho, es más común los infartos en hombres, en una relación 3:1, y obviamente antecedentes familiares relacionados con la enfermedad coronaria. ¿Y cuáles son modificables? ¿Cuáles son los que el paciente puede decir, yo voy a estar juicioso y voy a tratar de reducir el riesgo de presentar un infarto? Hipertensión arterial, algunos pacientes pues, si ya lo tienen pues a cuidarse mucho más con ese tratamiento. El tabaquismo, la diabetes mellitus, la dislipidemia, si es un paciente que tiene diagnosticado dislipidemia, pues a ser juiciosos con los medicamentos, si tiene medicamentos, o el régimen nutricional que tenga, y hacer actividad física. La obesidad, el sedentarismo y el estrés también son factores que están en las manos del paciente para reducir ese riesgo de presentar un IAM. Y enfermería juega un papel muy importante en estos factores de riesgo modificables cuando van a la consulta de control, por ejemplo, de enfermedades que tengan que ver con la parte cardiovascular, hipertensión, diabetes, con la educación que estamos haciendo, con la motivación que estemos dándole al paciente para que primero cumpla su régimen terapéutico y dos, que mejore esos estilos de vida que tenga, para incluir el ejercicio físico, la buena alimentación y todo lo demás, para así reducir el riesgo de presentar un IAM. Las manifestaciones clínicas, lo primordial, lo que siempre nos dicen a nosotros, no es que el dolor es punzante, siente uno que un cuchillo atraviesa el pecho, y es un signo muy característico, ¿sí? Pero a eso, añadido a esto, hay otros dolores que también se deben tener en cuenta, como que el dolor llega a mandíbula o se extiende a cualquiera de las dos extremidades superiores, pero más hacia el miembro superior izquierdo. Hay que tener muy en cuenta cuando el paciente es diabético. Recuerden que el diabético pues en su condición, o en una de la naturaleza de la diabetes mellitus, es producir un daño a nivel sensorial también. Por lo tanto, el, el, el dolor en ellos no puede estar presentado, por ejemplo. Entonces, tener muy en cuenta con los pacientes diabéticos esos que ellos por lo general no siempre hacen ese dolor opresivo, ¿sí? Al tener esa sensación de percibir ese cuchillo que le atraviesa el corazón, pues hay una sensación de muerte inminente, entonces el paciente se desespera, va a estar taquipnéico, va a estar taquicárdico, va a estar hipertenso, habrá una sudoración, ¿sí? Habrá diaforesis, la ansiedad del paciente va a estar bastante presentada, puede haber náuseas y vómitos por la misma somatización de ese dolor y llevado a a todos los demás sistemas. Entonces también tener muy en cuenta con esto esos dolores epigástricos, antes de decir que es una epigastralgia
producida por interrogar una gastritis, prestar atención a esas antecedentes del paciente, si es un paciente hipertenso, por lo menos en Colombia, aquí hacemos enfermería, a veces hace triage, es el encargado del triage. Entonces si nos llega un paciente hipertenso, si sabemos que tiene hipertensión, si es mayor de 40 años principalmente, eh, y nos refiere un dolor epigástrico, no está de más tomarle un electrocardiograma, ¿sí? Tomar un electrocardiograma, no necesitamos una orden médica para adelantar ese procedimiento y al menos corroborar que no tenga una elevación del ST, ¿sí? Importante, o que no haya otra característica que tenga que ver directamente con el corazón. Entonces, eso es importante. Además, que el tiempo que puede durar un paciente desde que yo lo veo en triage hasta que lo vea un médico en la consulta, hablando de servicios de urgencia, puede pasar 20 minutos, media hora, que en infarto agudo del miocardio eso puede significar la vida del paciente. Podemos salvar un paciente si nos adelantamos con un electrocardiograma. Realmente no perdemos absolutamente nada, no es un procedimiento invasivo que vayamos a tener que puncionar al paciente, no, para nada. Y 5 minutos tardamos en tomar un electrocardiograma. Entonces, ese tiempo que nos ahorramos esperando que el médico me diga, me ordene, tómele un electro, yo lo puedo ganar tomándole antes y chequear, porque este paciente si yo lo veo con una manifestación de una elevación del ST, inmediatamente pasa de un trias 3 o a un trias 2 o a un trias 1, ¿sí? Por el riesgo inminente de muerte, para tenerlo muy en cuenta. Diagnóstico clínico. Entonces, ¿qué otras yo voy a correlacionar con un IAM? Que el dolor sea tipo anginoso, ¿sí? Que perdure por más de 30 minutos. Para tener en cuenta el electrocardiograma, que sea con elevación del ST, pero como les decía, no todos los infartos tienen elevación del ST, al menos por un rango mayor a 1 milímetro. Pero la prueba reina inicial de la confirmación de un IAM siempre van a ser las troponinas, porque las troponinas son directamente las enzimas cardíacas, o las enzimas que me demuestran a mí daño a nivel del músculo cardíaco. ¿Por qué no les digo lo mismo con la CK o la CKMB? Porque sí, la CK y la CKMB me dan un diagnóstico de un posible daño a nivel muscular, pero de cualquier músculo. Es decir, si yo monto bicicleta, me caigo de la bicicleta, me vuelvo nada en la bicicleta, tengo hematomas por todos lados, si me tomo un paraclínico y analizo la CK y la CKMB, seguramente vaya a tener alterado estas dos enzimas, ¿sí? Pero no estoy infartado. En cambio, la troponina es mucho más específica para el IAM, porque tiene que ver o está relacionada esta enzima directamente con la fibra cardíaca, para tener bastante para tener en cuenta esto. Y tomar un rayos X de tórax. Ustedes dirán, no, pero es que el pulmón no, para descartar alguna disección aórtica y pensar en más bien, es de lo primero que tenemos que hacer también, porque es que con una disección aórtica el calibre de la aorta es enorme, y una disección allí significa la muerte del paciente en 2 minutos, en 1 minuto puede significar la muerte. Pues el paciente va a morir desangrado, si un shock hipovolémico lo va a matar en cuestión de segundos realmente. Entonces, ¿cómo es el proceso de la formación de la elevación del ST? Entonces, inicialmente pues hay un supradesnivel del ST en territorio afectado, como lo ven en la imagen, la primera parte. Eso es lo que llamamos signo de bandera, ¿sí? Luego la aparición de ondas Q patológicas, que estas ondas Q preceden a la R, ¿sí?
Posteriormente habrá una inversión de las ondas T y una vez que haya reperfusión, retorno del segmento ST a la línea de base. A veces el paciente, o casi siempre el paciente, en eventos coronarios ya antiguos o que están recientes, vamos a ver la onda T negativa, ¿sí? Cuando debería ser siempre positiva, salvo en ABR. El tratamiento, aquí entra algo bastante importante porque esto tiene que ver mucho con enfermería. Muchísimo, muchísimo. Aquí enfermería es la cabeza de la vida de un paciente con IAM. Que los médicos son los encargados de dar las órdenes, sí, pero hay procedimientos o hay actividades propias nuestras que no necesitamos que el médico se nos diga y que puede significar la vida de ese paciente. Y el primero que está acá es a lo que me refiero, reposo absoluto. Si el paciente me dice que quiere levantarse al baño, yo no debo permitirle esto al paciente. En el momento que el paciente se agarra de la camilla y se levanta, se pone de pie, se sienta, en esos momentos de fuerza aumenta el gasto cardíaco, ¿sí? Porque vamos a necesitar más oxígeno para que mis células realicen todos los movimientos. Si es un paciente que tiene un IAM, que el infarto está produciendo un daño en la bomba, en el motor, ¿sí? Pues ese motor va a necesitar funcionar más para hacer esas actividades que les estoy diciendo. Entonces, yo por lo tanto debo garantizar al máximo el ahorro energético en el paciente para lo mismo, para que el paciente no aumente la frecuencia cardíaca, para que no se aumente la tensión arterial, para que las respiraciones estén, ojalá, en el límite inferior, ¿sí? Que eso es la consecuencia del reposo. Lo mismo la frecuencia cardíaca, para evitar que ese corazón que ya esté tocado, que ya está afectado, pues vaya a estar mucho más afectado. En cuanto a la oxigenación, a veces vemos estos pacientes saturando normal 94, 95 y aún así se nos ordena administración de oxígeno. Lo que buscamos con esto no es aumentar la oxigenación a nivel distal, sino aumentar esa oxigenación, que la poquita sangre que pudiera estar pasando por esa arteria taponada pues vaya mucho más cargada de oxígeno. Es para eso la oxigenación en el paciente. Pero recuerden también que la oxigenación o la hiperoxigenación también mata, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que evaluar riesgo-beneficio. En cuanto a los opioides, si el paciente continúa con el dolor anginoso, recuerden que es un dolor opresivo que trae sensación de muerte, podemos usar los opioides. El opioide que inclusive en la práctica que yo más he usado es la morfina. Es como la que más he usado, porque los opioides, el medicamento que menor riesgo tiene para arritmias es la morfina. Entonces lo que yo menos quisiera es que en un infarto tener una arritmia, porque ahí sí sería fatal para el paciente. Y el uso de la nitroglicerina a veces es bastante importante. Ustedes pueden decir, no, pero si es un paciente que no esté hipertenso, ¿por qué usar nitroglicerina? Recuerden que la nitroglicerina es un vasodilatador. Entonces, si yo tengo un vaso que está ocluido y le coloco nitroglicerina, pues voy a abrir ese vaso, pero no es la solución definitiva. Ahorita vamos a ver otros tratamientos, pero no puede ser la solución definitiva porque ahí está el trombo. Yo tengo que quitar el trombo como sea, porque es que el paciente, yo no voy a mandar al paciente para la casa con nitroglicerina. Eso es como una medida para darle chance al paciente para hacer el tratamiento antitrombólico, que ahorita lo vamos a ver. Pero la nitroglicerina es como un procedimiento inicial para tratar de que ese vaso se dilate al menos un poquito y que pase al menos un poquito más de sangre. Y aquí es lo que yo les estaba mencionando hace un minuto,
que es el tratamiento antitrombótico. Entonces, ¿qué vamos a usar? Antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál es el esquema que más o menos nosotros usamos siempre en servicios de urgencias? Casi siempre usamos 300 miligramos de ASA, ácido acetilsalicílico. Usamos también 300 miligramos de clopidogrel también. Usamos estatinas como la torvastatina. Podemos usar 40 miligramos o a veces 80 miligramos. Y usamos casi siempre también, depende, esto antes de que se me olvide, depende de cierto criterio, y ahorita se los doy, de usar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, por lo menos la enoxaparina. Si vamos a usar enoxaparina, 1 miligramo por kilo. Pero ojo, estos medicamentos, los últimos dos que les nombro, que es la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular, son para pacientes sin criterios de trombólisis. ¿Cuáles son esos pacientes sin criterios de trombólisis? Pacientes que estén en ventana. Estos pacientes tienen criterio de trombólisis, por lo tanto yo no le puedo administrar estos medicamentos. ¿Por qué? ¿O a qué le llamamos? Primero que todo vamos a definir cuáles son esos pacientes que decimos que están en ventana. La ventana para yo entrar al paciente a hemodinamia y hacerle un cateterismo son 12 horas. Entre menos tiempo o entre más rápido actuemos y llevemos ese paciente a hemodinamia, menor tejido se muere, porque a mayor tiempo, mayor tejido se va muriendo. Por lo tanto, si yo me demoro más en hacerle el cateterismo, más tejido se va a morir y por lo tanto más riesgos o más daño va a tener ese paciente después con la FEBI, con el gasto cardíaco. Si yo actúo mucho más rápido, puedo revertir ese trombo e inclusive puedo salvar totalmente el tejido cardíaco. ¿De qué depende? De la actuación que nosotros tengamos en los servicios de urgencias para filtrar, para pescar esos pacientes con dolor precordial principalmente, para tomarlos rápido, definirlos, actuar rápido y decir, este paciente está infartado, vamos a llevarlo inmediatamente a hemodinamia. Si actuamos rápido, más tejido salvamos. A estos pacientes que están en ventana, que no ha ocurrido, entonces ustedes dicen, no, pero ¿cómo saber cuál es el tiempo que llevan? Un marcador importante es el inicio del dolor, ¿sí? Que el paciente me diga, no, es que el dolor me empezó hace como 6 horas, pero ya ahorita no me lo aguanté y hasta ahorita viene. Entonces, a partir del horario que el paciente nos diga, empezamos a contabilizar y contamos las 12 horas, ¿sí? Entonces, si es un paciente que está en ventana, que sabemos que en nuestra institución lo vamos a trombolizar inmediatamente, pues estos medicamentos, enoxaparina o la heparina, no lo vamos a colocar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos trombólisis medicamentosa, porque ahorita lo vamos a ver, hay para hacer trombólisis mecánica y medicamentosa. Si vamos a hacer trombólisis medicamentosa, no podemos colocar esos medicamentos por el riesgo de sangrado altísimo que vamos a tener. Entonces, descartado estos medicamentos si vamos a hacer trombólisis con el paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los tratamientos de reperfusión coronaria? El primero y el más común, el tratamiento fibrinolítico y trombólico. ¿Cuál es este? Este es el que llamamos antitrombólico medicamentoso. ¿Qué vamos a usar o cuáles medicamentos podemos usar acá? Normalmente usamos estreptoquinasa o alteplasa, lo conocemos como Altelis también, ese es el nombre como comercial. Particularmente a mí me gusta más usar el alteplasa. He llevado mucho más sustos usando estreptoquinasa debido
a que aún siguiendo las sugerencias, porque estos medicamentos traen como un manual para administrarlo, aún siguiendo las sugerencias, siempre el paciente me ha presentado algún evento, una hipotensión brusca. Esa hipotensión brusca, pues lo que le produce al paciente sudoración, taquicardia, le produce emesis, palidez. Entonces me gusta usar mucho más el Alteplasa por lo mismo, porque es un medicamento que en menos casos me produce eso. Y cuando me produce la hipotensión, me produce una hipotensión más llevadera o tolerable para el paciente, evitando estas otras complicaciones en el mismo. Entonces, tratamiento fibrinolítico y trombólico medicamentoso, alteplasa o estreptoquinasa es lo que comúnmente se usa. Y el cateterismo cardíaco es lo mejor que se puede hacer realmente, porque a través de una arteria distal, a veces la radial, a veces la braquial, entramos con un catéter hasta llegar a la arteria en donde está ocurriendo la oclusión, como lo ven en la imagen. Primero se disuelve el trombo, se rompe el trombo, después vamos a colocar una malla que se llama stent. Este stent va a permitir, primero, que el vaso no se vuelva o que no se vuelva a formar una placa de grasa allí, y segundo, es como una especie de malla rígida que va a mantener abierta el vaso, entonces va a garantizar ese paso de sangre. Esto es lo mejor que se le puede hacer a un paciente realmente. Y finalmente el cateterismo cardíaco es la prueba reina para decirme si el paciente está infartado o no. Si no hay un taponamiento, realmente el paciente no estaba infartado, ¿sí? Esta es la prueba fundamental, solo que en algunas instituciones pues no se tiene el cateterismo cardíaco. Nos toca a veces tratamiento fibrinolítico, que también es bueno, ¿sí? Pero tiene muchísimas más complicaciones que el cateterismo cardíaco. Entonces, para abordar un poco más el tratamiento fibrinolítico trombólico, como les dije, el paciente debe estar en ventana con menos de 12 horas de evolución de los síntomas, principalmente el dolor precordial. No debe usar enoxaparina o heparina en estos pacientes. ¿Por qué? Porque este tratamiento no distingue trombo, ¿sí? Él va a destapar cualquier vaso, cualquier arteria en donde haya alguna oclusión. Entonces, si nosotros vamos a colocar un medicamento que al contrario me va, entre comillas, a volver más líquida la sangre, pues el riesgo del sangrado va a ser mucho mayor. De por sí hay un riesgo de sangrado aumentado con este tipo de medicamentos. Pues si colocamos enoxaparina o heparina, pues habrá un muchísimo mayor riesgo. Y el problema no solamente el problema es que sangre el paciente, el problema es en dónde el paciente presentó el sangrado. Si el paciente presenta el sangrado a nivel cerebral, pues ya no solamente tenemos un paciente infartado, sino también tenemos un paciente con un ACV hemorrágico. Entonces, por esa razón debemos tener en cuenta este medicamento. Una tarea importante en enfermería es que a este tipo de paciente yo no le puedo colocar un catéter venoso central, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque si le colocamos un catéter venoso central, hay dos condiciones: que sea una punción no fallida, que en la primera punción se toma cualquier vena central. Si colocamos el medicamento, pues por la pared de esa inserción puede presentar un sangrado. Y suponiendo que no, que se puncionó varias veces al paciente, pues por esas punciones va a empezar a sangrar ese paciente. Por lo tanto, es un medicamento que se tiene que pasar por vía periférica, ¿sí?
que la persona o el enfermero que vaya a canalizar a este paciente sea el de mayor experiencia con los accesos vasculares. ¿Por qué? Porque debemos garantizar que este paciente o puncionar en el menor número posible a este paciente, para lo que yo les decía ahorita, para que estos trombos que se formaron después de la punción no se revienten, no se eliminen por el mismo medicamento. ¿Sí? Yo sé que a veces cuando los pacientes ingresan a UCI se les toman gases arteriales, ¿sí? De las primeras actividades que se les toman. Con estos pacientes no, con esos pacientes no podemos apresurarnos y tomarles gases arteriales debido a lo mismo, ¿sí? Porque vamos a colocar un medicamento que va a romper y va a sacar cualquier trombo que haya en el cuerpo. Entonces, si el sangrado es importante en cualquier vaso o vena, pues es mucho más importante el sangrado a nivel arterial, ¿sí? Porque es mucho más abundante y más difícil de controlar. Entonces, estas actividades son propias de enfermería para tener en cuenta. Y cuando nosotros colocamos este medicamento, cuando el infarto tiene elevación del ST. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué en los infartos que no tienen elevación no se le coloca? Porque el infarto sin la elevación del ST son infartos que no son producidos por un taponamiento, sino que se producen es por alguna hipoxia. Es decir, estos son los infartos que conocemos comúnmente como los infartos tipo 2. Ahorita son muy comunes estos infartos productos por el COVID, por ejemplo, pero son pacientes, no es que el virus produzca el trombo ni nada de esto. Recuerden, este infarto tipo 2 no tiene nada que ver con taponamiento, tienen que ver con hipoxia, pero producida por el pulmón, porque el pulmón no oxigena, ¿sí? No hay un intercambio gaseoso en el pulmón, casi siempre es producto o en pacientes con SDRA, con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces no hay una hipoxia, y la misma hipoxia que vemos distal pues está también en cualquier órgano, y por ejemplo en este caso el corazón. Y vamos a ver este tipo de pacientes en donde las troponinas están positivas y el electrocardiograma está normal, pero es producido por la hipoxia. Entonces son pacientes que vemos que están saturando bajo, ¿sí? Con taquipnea, que tienen sintomatología respiratoria. Entonces son dos tipos de infartos, pero que finalmente el primero, el que hemos hablado todo esto, el que he hablado todo esto, se corrige con medicamento, con alteplasa, pasando un catéter, y el segundo se corrige oxigenando. Inmediatamente, si el paciente está para intubar, pues se intuba e inmediatamente al tiempito volvemos a tomar una troponina y ya la vemos normal, y es porque ya se corrigió ese problema de hipoxigenación y ya el paciente está saturando normal. ¿Qué contraindicaciones tenemos al momento de colocar estos medicamentos? Tenemos unas absolutas y unas relativas. Absolutas, por nada del mundo yo puedo colocarlas. Hemorragia activa. Vamos a colocar una, y eso depende también del sitio. Siempre les digo a los muchachos, hay que evaluar riesgo-beneficio. Si lo coloco, ¿qué pasaría? Y si no la coloco, ¿qué pasaría? Si la coloco, pues aumenta la hemorragia. Tengo sangre, tengo disponibilidad de sangre y la coloco, ¿sí? Si no la coloco, pues hay un aumento del riesgo de muerte del paciente, porque con una arteria taponada a nivel cardíaco se le va a morir tejido, pues. Entonces siempre riesgo-beneficio. Sospecha de rotura cardíaca, o sea que el músculo esté roto. Disección aórtica, por nada del mundo. Antecedentes de algún ACV hemorrágico. Cirugía o trauma craneoencefálico menor a 2 meses. Neoplasia craneal o fístula o aneurisma. ACV no hemorrágico menor a 6 meses. Traumatismo importante menor a 14 días, una cirugía mayor menor a 14 días o que esté en embarazo. ¿Cuáles son las relativas? Que yo digo, bueno, más o menos vamos a mirar. Hipertensión arterial no controlada, 180 o 100. En este caso hasta me ayudaría porque estos medicamentos son hipotensores. Enfermedades sistémicas graves,
cirugía menor a 7 días, cirugía mayor menor a 14 días o menor a 3 meses, alteración de la coagulación conocida que implique el riesgo hemorrágico, es decir, que el paciente tenga los tiempos de coagulación alargados, pericarditis o tratamiento retiniano con láser reciente. Pero siempre, siempre va a priorizar riesgo-beneficio, ¿sí? Si el paciente tiene alguna contraindicación absoluta, pero el riesgo de que se muera si no lo coloco es mayor, pues la coloco, ¿sí? Y después vemos qué pasa con el paciente y vamos corrigiendo, ¿sí? Eh, lo que vaya presentando el paciente, ¿sí? Estar atentos a lo que vaya presentando el paciente, alistar sangre si tengo que alistar sangre, alistar carro de paro, alistar equipo del manejo de la vía aérea, check-in tubar. Entonces, este tipo de cosas, pues, debo estar yo preparado para esto. Y finalmente, ¿quién es el que alista todo esto? La enfermería encabeza la prevención o ir adelante de todos estos procedimientos, las complicaciones que se puedan presentar con el paciente. Otra vez, muchas gracias a Harper Academia por la invitación, a UDOX también por la invitación, y de nuevo presentar el equipo. Mi nombre es José Chávez, como les dije al inicio, Juan Sebastián Silva, estudiante de enfermería, y la invitación a que nos sigan en Enfermero Antiséptico en Instagram y en YouTube para que sigamos estudiando juntos estos temas que son bastante importantes y necesarios para el enfermero que está metido en urgencias y cuidado crítico. ¿Qué bibliografía les recomiendo? Salió el año pasado, la de la AJA para el manejo del síndrome coronario agudo, y también lo hizo la Sociedad Europea de Cardiología, ambas el año pasado. Son parecidas y diferentes al mismo tiempo, en algunas cosas coinciden, en otras cosas no coinciden. Y ahí les paso ese dato. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, hasta luego.